Ezequiel capítulo 14, versículo 21. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor: cuanto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Quiero compartir con ustedes el tema, los 4 juicios de Dios, que podemos nosotros leer en Ezequiel capítulo 14, 21. Nosotros sabemos que la palabra juicio significa decreto y viene a ser, ¿verdad?, los decretos administrados en la tierra, en el gobierno que Dios ejerce sobre los hombres. Con esto entendemos nosotros que Dios es soberano, creador y rey de reyes y señor de los señores, y que su gobierno está sobre el gobierno de todas las personas. Por eso es necesario nosotros que entendamos que el reino de Dios es sempiterno, que quiere decir que es un reino que durará por siempre, es un reino que nunca tendrá fin. Entendiendo eso, podemos nosotros observar que hombres poderosos en la tierra como Nabucodonosor lo reconocieron en Daniel capítulo 4:3, cuando expresó diciendo: cuán grandes son sus señales y cuán grandes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. En el capítulo 4:37 de Daniel, Nabucodonosor también expresó lo siguiente: yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Con estas escrituras podemos entender que desde el libro de Génesis, Dios ha dejado ver claramente a la humanidad que Él está sobre el reino de todos los seres humanos. Entonces, cuando el hombre en su vida se envuelve en el pecado, en la maldad y en la corrupción, a veces Dios ha tenido que actuar como juez de toda la tierra para enmendar la vida y para enmendar los caminos de los seres humanos en la tierra. Dice Génesis 6:5 que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta las bestias. Esto fue el diluvio, cuando Dios trajo juicio sobre la humanidad. También en Génesis 19:1 encontramos que Dios trajo juicio contra las ciudades de Sodoma y Gomorra, porque el clamor había subido a la presencia de Dios, la maldad era mucha. Entonces Dios determinó traer un juicio sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra. Dice la palabra de Dios que Dios hizo descender desde los cielos fuego y azufre, y así, ¿verdad?, los terminó. También en Génesis capítulo 11, la Biblia nos habla de la torre de Babel, cuando la humanidad se multiplicó y cuando los hombres tenían un solo lenguaje, determinaron hacer una ciudad y una torre cuya cúspide llegara hasta los cielos. Y dice la palabra del Señor que Dios trajo un juicio contra la humanidad en ese entonces y los confundió, les dio diferentes lenguajes y los esparció por toda la tierra. Todos estos juicios que Dios deja ver claramente desde Génesis en su santa palabra, lograron enseñarle a Abraham y a la humanidad de todos los tiempos que Dios es el juez de toda la tierra. En Génesis 18:25, hablando Abraham con Jehová,
dice la Biblia que Abraham dijo lo siguiente: lejos esté de ti el hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Con estas escrituras podemos entender que desde el tiempo de Abraham ya los seres humanos sabían que sobre el reino de los humanos está el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando hablamos con Israel o hablamos de su pueblo Israel, los judíos, encontramos nosotros que Dios muchas veces mandó a los profetas para disciplinarlos, para corregirlos, para apartarlos de sus malos caminos, para volverlos de las idolatría hacia la verdadera fe o hacia la verdadera relación con Él. Y dice la palabra del Señor que en muchas ocasiones envió profetas. En esta ocasión envió al profeta Ezequiel, quien en el capítulo 14, 21 hace mención de 4 juicios. 4 juicios que Dios envió sobre su pueblo Israel. El juicio número 1 aquí mencionado es la espada, que significa guerra. Dios muchas ocasiones, para disciplinar al pueblo judío, permitió que otras naciones vinieran y los atacaran, trayendo dolor, trayendo hambre, trayendo muerte, ya que cuando las naciones venían para atacar a los israelitas, los sitiaban, los rodeaban y no los dejaban a veces salir de las ciudades hasta que se rindieran o hasta que cayeran muertos en combate. Otro de los juicios aquí mencionado es el hambre. Y el hambre, ¿verdad?, es escasez de alimento. La Biblia nos menciona que en Génesis capítulo 12, 10 hubo un hambre muy grande en tiempo de Abraham. Abraham descendió a Egipto y allá fue prosperado por Dios y luego regresó a la tierra de Canaán bendecido. También la Biblia nos habla de otra hambre que hubo en tiempo de Isaac en Génesis 26, 1, donde dice la palabra que Dios no le permitió a Isaac descender a Egipto, sino que se permaneciera en la tierra de Canaán. Allí en la tierra de Canaán, Dios prosperó a Isaac y lo bendijo hasta hacerlo poderoso. Dice la palabra del Señor que Abraham, aparte de ser ganadero o de tener rebaños, sembró la tierra. Y dice la Biblia que Dios lo bendijo al 100 por 1. Eso quiere decir que en cualquier tiempo de crisis, cualquier tiempo o situación difícil, Dios tiene determinado su santa voluntad. A Abraham le permitió descender a Egipto para pasar esa crisis, esa hambre. A Isaac no se lo permitió porque él tenía planes de enseñarle a Isaac que su mano poderosa iba a estar con él en medio de esa crisis, en medio de esa situación, y que él lo iba a prosperar y a bendecir, ya que Dios tiene poder sobre toda crisis, sobre toda situación, para prosperar y para bendecir a su pueblo. Otro de los juicios mencionados en Ezequiel es la pestilencia. Y la pestilencia pues viene a ser una enfermedad contagiosa, ¿verdad?, que se transmite de personas a personas. Entonces, en ocasiones Dios, para disciplinar a su pueblo Israel, permitió que la pestilencia llegara a sus vidas. Y a consecuencia de la pestilencia había dolor, había clamor, había llanto y posteriormente había muerte. También la palabra del Señor enseña que en ocasiones Dios les mandó las fieras del campo para que los atacaran, para que los hirieran,
y para que fueran atemorizados y a causa de las fieras algunos murieran. Entonces, con todo esto, nosotros podemos observar que los juicios de Dios son permitidos de parte de Dios para que vengan al ser humano con el fin de disciplinar, con el fin de enmendar la vida, el caminar de los seres humanos, ya que por tendencia humana, los seres humanos a veces no tomamos en cuenta a Dios y vivimos sin tomar en cuenta que es por Dios que vivimos, que es por Dios que nosotros existimos y que es por su gracia y su misericordia que tenemos vida todos los días. Entonces, el apóstol Pablo en Romanos 8:35 menciona algunos de estos juicios, pero él hablando a la iglesia en Romanos dice lo siguiente: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada? Aquí Pablo mencionó los juicios de Dios. Peligro de espada es guerra. Desnudez o pobreza o hambre es consecuencia de la escasez, de la crisis. Y luego habla de angustia, habla de persecución, habla de tiempo de tribulación. Nosotros, la iglesia, en este tiempo de crisis en la que el mundo está siendo azotado, ¿verdad? Esta crisis de este virus que ha golpeado al mundo entero, nosotros, la iglesia, más que nunca debemos de afirmar nuestra fe, debemos de confiar en la palabra de Dios, debemos de orar los unos por los otros para salir adelante, para vencer, para triunfar en esta circunstancia, en esta situación. Dios va a estar con nosotros, Dios va a estar con la humanidad saldrá adelante con la ayuda del Señor. Pero todo esto debe de permitirnos a nosotros los cristianos y a los no cristianos buscar a Dios, reflexionar sobre la clase de vida en la que estamos viviendo, tomar en cuenta a Dios cada día, sabiendo que es por Dios que nosotros vivimos, que es por Dios que nosotros tenemos salud, y que si no fuera por su misericordia, por su gracia y su bondad, estaríamos todos perdidos. Todo lo que está pasando en la humanidad no es para buscar culpables. Creo que es una llamada de atención de Dios para todo el mundo entero, para que todos hagamos reflexión, hagamos un hincapié en lo que estamos viviendo y haciendo, para que también tomemos en cuenta a Dios. Él es Dios, Él es Rey de Reyes, Él es Señor de los Señores. Su gobierno está sobre el gobierno de todas las naciones, sobre las potencias mundiales del mundo. Podemos mirar en este tiempo que a pesar de tanta tecnología, de tanta riqueza de comercio y de tantas cosas poderosas con las que cuentan las naciones, este virus ha causado mortandad, ha causado dolor, se ha hecho una pandemia y podemos ver que el hombre no está preparado para enfrentar esta situación. El hombre está luchando para encontrar un antídoto, una cura, una solución. Nosotros, la iglesia, estamos orando, estamos pidiendo a Dios que nos ayude a toda la humanidad para que esto pueda pasar pronto. No estamos buscando culpable. Dios nos está hablando a cristianos y a no cristianos. Mi deseo es que Dios nos bendiga. Sigamos adelante, pueblo del Señor. Con la ayuda del Señor Jesucristo, el mundo entero saldrá hacia adelante. Dios les bendiga.